Madrid. Una mañana de marzo. La ciudad despertaba envuelta en una luz tibia que se filtraba entre los edificios, como si nada en el mundo pudiera romper aquella calma. Pero en el corazón de la Puerta del Sol, dentro del Café Central, algo estaba a punto de derrumbarse para siempre. Daniel Frías, de 36 años, estaba sentado en la mesa número 3. Siempre elegía esa mesa. Era la mesa de los aniversarios, de las promesas, de los planes compartidos. Durante 3 años había sido el escenario de una historia que él creía verdadera. Una historia que, en ese instante, comenzaba a desmoronarse sin remedio. Daniel era uno de los hombres más ricos de España. Había heredado un imperio inmobiliario y lo había transformado en un coloso internacional del lujo. Su patrimonio, 5.000 millones de euros, lo convertía en un nombre respetado, admirado, incluso temido en ciertos círculos. Pero esa mañana, nada de eso importaba, porque llevaba semanas atormentado por una duda. Mónica Gómez, la mujer que amaba, la mujer por la que su corazón había latido con una intensidad que nunca había conocido. Y, sin embargo, una pregunta persistía, silenciosa y corrosiva. ¿Lo amaba a él o amaba todo lo que él representaba? Sus amigos se lo habían advertido más de una vez, pero Daniel siempre había defendido la pureza de ese amor con una convicción casi ciega, hasta que dejó de estar seguro, y entonces decidió ponerlo todo a prueba. Había construido su mentira con precisión quirúrgica. Cada detalle había sido pensado, medido, ensayado. Lo había perdido todo. La empresa había quebrado. Las inversiones habían salido mal. Las deudas lo habían arrastrado hasta la ruina. Ya no quedaba nada. Tendría que empezar desde cero. Tal vez mudarse. Tal vez convertirse en un hombre común. Era una historia falsa. Pero la reacción que buscaba no lo sería. El Café Central en la Puerta del Sol era el lugar perfecto para una conversación que lo cambiaría todo. Los grandes ventanales filtraban la luz matutina madrileña, mientras el aroma de café recién hecho se mezclaba con el murmullo discreto de conversaciones de negocios y citas románticas. Cuando Mónica entró en el café, lo hizo con la elegancia natural de siempre. Su cabello castaño ondulado caía con descuido calculado sobre los hombros. Sus ojos verdes parecían esconder secretos insondables. Y su sonrisa, esa sonrisa que lo había conquistado desde el primer encuentro, iluminaba su rostro con una familiaridad casi peligrosa. Llevaba el abrigo beige que él le había regalado, el bolso de firma, los zapatos imposibles. Todo en ella hablaba de una vida que Daniel había construido, para los dos. Se sentó frente a él, y entonces, sin saberlo, comenzó el final. Daniel habló. Su voz había sonado firme, pero por dentro algo ya empezaba a resquebrajarse. Le dijo que lo había perdido todo, se había quedado sin nada. El silencio que siguió fue espeso, casi tangible. El tiempo parecía haberse detenido entre ellos. Mónica lo miraba. Su expresión cambiaba lentamente. Primero sorpresa, luego confusión, y después algo más. Algo que Daniel no lograba nombrar, pero que empezaba a inquietarlo profundamente. Él la observaba con una atención casi obsesiva. Analizaba cada gesto, cada parpadeo, cada mínima tensión en su rostro. Buscaba amor, buscaba miedo a perderlo, buscaba una frase que lo salvara todo, pero no la encontró. Mónica había bajado la mirada. Jugaba con la pulsa de 50.000 euros que él le había regalado, como si aquel gesto mecánico le diera tiempo para reorganizar sus pensamientos. Dijo que necesitaba pensar, y en ese instante algo dentro de Daniel se quebró. No era la ruina lo que la preocupaba, era lo que esa ruina significaba para ella. Pero aún no había llegado lo peor. Daniel sacó su teléfono. La imagen apareció entre ellos como una verdad incómoda. Una niña de 5 años, cabello rubio, ojos azules, sonrisa limpia, despreocupada. Lucia, en realidad, la hija de su mejor amigo. Pero Mónica no lo sabía. Daniel mintió.
Dijo que era su hija, que la madre había muerto el año anterior en un accidente, que ahora vivía con él, que era todo lo que le quedaba. Había preparado esa mentira con la misma frialdad con la que se negocian grandes negocios, pero no estaba preparado para la reacción que siguió. Mónica miró la fotografía y su rostro se transformó. Sus ojos se abrieron ligeramente, sus labios se separaron en una expresión contenida, y entonces apareció. No era duda, no era miedo, era disgusto, un rechazo puro, imposible de disimular. Y en ese instante, la realidad comenzó a imponerse sobre cualquier ilusión. Cuando él le preguntó si le gustaría conocer a la niña, tal vez durante el fin de semana, Mónica dejó el teléfono sobre la mesa, con una firmeza que no admitía discusión. Dijo que era demasiado, demasiado de una vez. Primero la ruina, luego una hija. No podía con todo eso. El corazón de Daniel comenzó a romperse de verdad, no por la historia que había inventado, sino por la verdad que estaba emergiendo con una claridad brutal. Mónica habló entonces de sus expectativas, de la vida que había imaginado. Viajes, casas hermosas, libertad, un futuro cuidadosamente diseñado, donde no había lugar para la incertidumbre, ni para el sacrificio, ni para una niña, ni para un hombre caído. La verdad explotó entre ellos sin posibilidad de retorno. Mónica no hablaba de amor. Hablaba de un proyecto, de una inversión, de una vida que debía cumplir ciertas condiciones. Y Daniel había dejado de cumplirlas. Cuando él le preguntó si lo amaba por su dinero, ella no lo negó con claridad. Dijo que no era tan simple, que el dinero no lo era todo, pero que había que ser realistas. El amor no bastaba para vivir, y una niña no estaba preparada para eso. Tal vez nunca lo estaría. Daniel la observaba, pero ya no veía a la mujer que amaba. Veía a una desconocida. Se preguntaba cómo había sido posible. Cómo no había visto antes lo que ahora resultaba tan evidente. Cómo se había enamorado de una ilusión. Cuando preguntó qué pasaría si lograba reconstruirse, Mónica lo miró con algo cercano a la lástima. Le recordó su edad, su nueva situación, la responsabilidad de una hija. Y luego habló de sí misma, de su juventud, de sus opciones. No terminó la frase, pero no era necesario. El mensaje era claro. Él se había convertido en una carga, en un obstáculo, en algo que debía dejar atrás. Y en ese momento, Daniel Frías, uno de los hombres más ricos del país, se sintió profundamente pobre. No por el dinero, sino por la verdad. Permaneció sentado, inmóvil, como si un rayo lo hubiera atravesado. A su alrededor, el café seguía vivo. Las tazas tintineaban, las conversaciones fluían, el tráfico rugía al otro lado de los ventanales, pero para él, todo estaba detenido. Su respiración se volvía irregular, el aire parecía más denso. El pulso golpeaba con fuerza en sus sienes, sus manos temblaban ligeramente. Aún sostenía el teléfono con la foto. Era la pequeña Lucía. Sonreía, ajena a todo. Y entonces comprendió algo definitivo. Mónica no solo no lo había amado en la caída, ni siquiera había sido capaz de sentir compasión por quien creía que era su hija. La voz de ella continuaba, lejana, casi irreal. Hablaba de merecer algo distinto, de no renunciar a sus sueños. Y Daniel entendía. No estaba escuchando el final de una historia de amor. Estaba presenciando el cierre de un contrato. Cuando le preguntó si esa niña podría haber sido parte de su vida, el silencio de Mónica fue absoluto. Un silencio que contenía todas las respuestas. Ella no quería cargas, no quería sacrificios, no quería amar en condiciones imperfectas, quería una vida impecable. Y él ya no encajaba en ella. El mundo seguía girando, pero Daniel ya no era el mismo, porque en esa mesa, en esa mañana de marzo, no había perdido su fortuna. Había perdido una ilusión, y había encontrado algo mucho más peligroso: la verdad. Y la verdad, cuando llega sin aviso, no deja nada en pie. Daniel permanecía sentado, inmóvil,
como si el tiempo se hubiera detenido únicamente para él. Afuera, Madrid seguía respirando con normalidad, ajena al derrumbe silencioso que acababa de ocurrir en aquella mesa número 3. Mónica seguía hablando. Su voz tenía una dulzura forzada, casi mecánica, como si intentara envolver sus palabras en una suavidad que ya no existía. Pero Daniel ya no escuchaba el tono, escuchaba el contenido. Cada frase caía como una sentencia. Ella decía que debía pensar en su futuro, que siempre había soñado con una vida construida desde cero, limpia, sin cargas del pasado, que merecía algo diferente. Complicaciones del pasado. Así había definido a una niña de 5 años. Daniel bajó la mirada hacia la fotografía. Lucia sonreía, inocente, ajena, luminosa. Y en ese instante, algo dentro de él dejó de romperse y empezó a endurecerse, porque comprendió que no solo estaba perdiendo a Mónica, estaba perdiendo la imagen que había construido de ella. Y eso dolía más, mucho más. Cuando volvió a alzar la vista, Mónica ya no lo miraba. Sus ojos se habían desviado hacia los ventanales del café, hacia las tiendas elegantes de la Gran Vía. Su mirada no estaba en el presente, ya estaba en el futuro. Un futuro sin él. Daniel lo entendió sin necesidad de palabras. «Creo que es lo mejor para los dos», dijo ella finalmente. Aquella frase, tan común, tan repetida en miles de despedidas, sonó, sin embargo, como una condena irreversible. Daniel asintió lentamente, no porque estuviera de acuerdo, sino porque ya no quedaba nada que discutir. Mónica tomó su bolso con un gesto elegante, automático, como si aquel momento no tuviera peso real. Se levantó sin prisa, acomodó su abrigo y durante un segundo pareció dudar, pero no lo suficiente. «De verdad, cuídate», dijo. Daniel no respondió. No podía, porque entendía que ese «cuídate» no era un acto de amor, sino una forma educada de cerrar una puerta. Mónica se marchó y no miró atrás. La puerta del café se cerró tras ella con un sonido suave, casi insignificante, pero para Daniel fue definitivo. El silencio volvió a instalarse en la mesa, un silencio distinto, más frío, más real. Daniel dejó escapar el aire que llevaba conteniendo desde hacía minutos. Sus manos aún temblaban, pero en su mente estaba todo claro. Volvió a mirar la fotografía, y entonces, por primera vez en toda la mañana, sonrió. No era una sonrisa de felicidad, era una sonrisa de comprensión, de lucidez. En ese instante lo vio todo con una claridad brutal. No había perdido a la mujer de su vida, había perdido una mentira. Sacó lentamente su teléfono, marcó un número. «Javier», dijo cuando escuchó la voz al otro lado. Tenía razón. Hubo un breve silencio. «¿Qué ha pasado?» Daniel miró hacia la puerta por donde Mónica había desaparecido. «Nada que no necesitara pasar». Colgó. Se quedó unos segundos más, observando el lugar. La mesa, las sillas, los recuerdos. Todo seguía igual, pero ya no significaba nada. Se levantó despacio. Dejó dinero suficiente para cubrir la cuenta y algo más, mucho más. No por generosidad, sino por costumbre. Y caminó hacia la salida. Pero antes de cruzar la puerta se detuvo, porque una idea, clara y firme, acababa de asentarse dentro de él. Durante años había construido imperios, había aprendido a multiplicar dinero, a negociar, a prever riesgos, pero nunca había aprendido a reconocer quién se quedaría cuando todo desapareciera. Hasta ahora, cuando Daniel salió del café, el aire de Madrid le golpeó el rostro y por primera vez en mucho tiempo, respiró de verdad. Sacó de nuevo su teléfono y esta vez buscó otra foto, una real. Era Lucia, riendo en aquel parque, en aquella Navidad. Pensó en su amigo, en la niña, en lo frágil y lo verdadero. Y entendió algo que ningún negocio le había enseñado jamás. El amor no se mide cuando todo va bien. Se revela cuando todo se rompe. Daniel guardó el teléfono,
y empezó a caminar, no como el hombre que lo tenía todo, sino como el hombre que por fin sabía quién no tenía nada que darle, y esa certeza valía más que sus 5.000 millones, porque algunas pérdidas no te vacían, te liberan. Ahora dime algo, ¿tú qué harías si descubres que la persona que amas solo está contigo por dinero? Si lo pierdes todo mañana, ¿quién se quedaría a tu lado? Te leo en los comentarios. Y si te gustan las historias que nos hacen pensar, sentir y reflexionar, suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Porque aquí siempre hay una historia esperando. Una de esas que empiezan en silencio, pero terminan latiendo mucho tiempo después. Nos vemos en la próxima historia.